hay lugares que buscan. ¿Sí te pasa? Por favor. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿Sabes? Dedicarnos a Jesús. Dedicarnos a Jesús. ¿Qué es ser cristiano? Es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Además, ¿qué es ser cristiano? Seguir a Jesucristo. Seguir a Cristo. Erika, ¿qué es ser cristiano? Ser como Cristo. Ser como Cristo, pero algo cotidiano, ¿qué es ser cristiano? Tratar de ser como Él. Reflejar el carácter de Cristo. Reflejar el carácter de Cristo. Tener fe. Tener fe. Areli, ¿qué es ser cristiano? Es ayudar al necesitado, compartir los alimentos con los que no tienen. David, ¿qué es ser cristiano? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Richard, ¿qué es ser cristiano? Imitar a Cristo. ¿Perdón? Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. ¿Sí saben lo que significa ser cristiano? ¿O qué significa la palabra cristiano? ¿Qué significa? Pequeño. Veíamos que, o vemos, que hoy el título de cristiano se ha diluido. Sí. Y me he puesto a pensar y analizar cómo las personas al inicio de la iglesia vivían el cristianismo y cómo se vive el cristianismo al día de hoy. Y es abismal la diferencia. Muchos de los que están aquí dieron una respuesta, pero eso no es el cristianismo. Seguir a Cristo. No sé. Judas seguía a Cristo. Y luego, no porque tú digas yo sigo a Cristo, significa que eres de Cristo. Ahora, ¿qué es seguir a Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Vamos a ver. Obedientes y humildes. Vamos a ver qué es. Para muchos el cristianismo es aceptar a Cristo. Para otros es bautizarse. He escuchado personas que dicen yo nací en el Evangelio. Hay otros que dicen es que todos somos cristianos o se murió un cristiano. Y se ha malinterpretado esa palabra de ser cristiano. Y todo esto está lejos realmente de lo que es un cristiano. La palabra cristiano significa pequeño ungido. Cada persona que ha nacido de nuevo, no cada persona que sigue a Jesús. Cada persona que ha nacido de nuevo es un cristiano. Una persona nacida de nuevo. Jesucristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Sí. Hoy muchos dicen, ya no somos esclavos, ¿no? Ahora Dios es mi amigo. Ahora Dios es mi Padre. Pero vamos a ver qué dice Jesús con eso. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Sí. Y son frases que se oyen muy bonito, que hacen sentir bien a las personas, pero para ser amigos de Dios se necesita algo más que decirlo. Algo más que identificarme con Jesucristo. Y ese es el problema de hoy. Venimos, nos reunimos, pero decimos, no, yo soy cristiano, yo soy amigo de Cristo, mi Padre es Dios.
Pero ¿qué dice Jesús? Vean, San Juan 15:14 nos dice, búsquenlo en sus Biblias, o subrayenlo en sus Biblias, para que cuando ustedes lean la Biblia, no digan yo soy, sí, seguidor, o soy cristiano, o yo nací en una casa cristiana y por eso soy cristiano, etc. Juan 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos. Vean lo que dice. Vosotros sois mis amigos si haces, ¿qué? Lo que yo os he mandado. Entonces mucha gente se adjudica a ser amigo de Dios simplemente porque creyó. Pero no es así. De ninguna forma, ninguna persona es amiga de Dios porque se identifica con Él. Dice aquí, antes digo, si vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo digo. Al inicio de la iglesia primitiva, y ayer hablaba yo con algunas personas que fueron a servir a Nepantla, y teníamos un estudio por la noche acerca de la iglesia de Tesalónica. Dice que los apóstoles trastornaban todas las ciudades donde iban. ¿Tú a quién estás trastornando? ¿A tu vecino? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? ¿A quién trastornas tú con el Evangelio? ¿A quién haces sentir tú mal con el Evangelio? ¿A quién le estás diciendo acerca de Jesucristo? Estos hombres trastornaban el Evangelio. Y si tú empiezas a hablar del Evangelio, no vas a tener amigos. Vas a recibir persecución. Y estas personas realmente eran amigos de Cristo, pero porque hacían su voluntad, no simplemente porque se adjudicaban un título. Pero hoy, los cristianos de hoy dicen, es que Jesús es, Dios es mi Padre, Dios es mi amigo, pero ¿estás haciendo su voluntad? ¿Estamos practicando sus mandamientos? Una persona que dice, o cuando las personas dicen que Dios es su amigo, están diciendo que ellos hacen lo que Jesús pide. O sea, cuando digo que yo soy cristiano, ¿a quién estoy invocando sobre mi vida? A Jesucristo. ¿Y qué estoy diciendo? Que soy semejante a Él. Que yo, como dice aquí, estoy haciendo lo que Él mandó. Pero es una frase ya muy común, ¿no? ¿Eres cristiano? Decimos, sí, yo me reúno en tal lugar. ¿Eres cristiano? Sí, yo soy edecán. ¿Eres cristiano? Sí, yo toco en la alabanza. ¿Eres cristiano? Sí, doy clases para los niños. No te estoy preguntando por tus actividades. A Dios no le importan tus actividades. La pregunta es directa. ¿Eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Ahora, ¿sabes lo que es ser cristiano? Y de eso se trata esto. Porque invocamos, es una palabra que todo el mundo la dice, pero pocas personas lo entienden. O sea, el peso que hay sobre nosotros cuando decimos, soy cristiano. Porque cuando decimos soy cristiano, yo estoy invocando a Jesucristo sobre mi vida y estoy diciendo, yo soy como Él, o quiero ser como Él, o guardo sus mandamientos que Él me está diciendo. Entonces Jesús pide, sí, que sus vidas estén tan impregnadas de Cristo que sus mandamientos los viven todos los días. Estas personas que son cristianas buscan a Dios, anhelan a Dios, pero ¿saben? El pecado es tan sutil, la carne es tan sutil, que nos hace creer que nosotros somos cristianos. Y hemos perdido la pasión, hemos perdido la entrega, hemos perdido la búsqueda todos los días, hemos perdido, si ese sabor que teníamos antes ya no nos interesa. Pero sigo diciendo, soy cristiano.
Ya no hay esa búsqueda en nuestras vidas. ¿Y qué ha pasado con eso? Que el cristianismo quede mal y Dios quede mal. Si estas personas que eran cristianas en el Viejo Testamento, hay muchos testimonios de gente que realmente entendía lo que era ser cristiano. Ser cristiano es morir a uno. Ser cristiano es vivir para Cristo y no vivir para nosotros. Hoy, el cristianismo, ¿qué exige el cristianismo? Díganme, ¿qué exige? Nos cuesta trabajo venir de una colonia a otra, nos cuesta trabajo, sí, que la gente nos critique, que hable mal de nosotros, y nos quejamos por eso. Cuando estas personas, al inicio de la iglesia y después del inicio de la iglesia, fueron perseguidos y fueron muertos, muchos de ellos fueron quemados a fuego lento, otros les metieron, ¿sí?, clavos encendidos en las uñas de los pies, les arrancaron la piel para que negaran acerca de Jesucristo. Pero ¿saben? Muchos de los torturadores quedaron asombrados de que voluntariamente estas personas no negaran a Jesús y que los torturadores estaban dispuestos a hacer que ellos declinaran en contra de Jesús. Pero los cristianos solamente decían: soy cristiano, porque entendían lo que era ser cristiano. Hoy la gente aquí se reúne, no le habla a nadie, no busca a las personas, pero son cristianos. No hacemos la voluntad de Dios, pero somos cristianos. No estamos dispuestos a padecer por Cristo, a ir a otra ciudad. Ay, porque llovió. Ay, es que no me quieren llevar. Ay, es que esto. ¿Cómo puede ser eso posible? Si no estás dispuesto a hacer cualquier cosa por Jesucristo, ¿cómo podemos decirnos que nos llamamos cristianos? Y quiero despertar tu conciencia, porque yo no me quiero ir con tu sangre. Y si lo entiendes, qué bueno, y si no, bueno, pues es tu problema. Pero nosotros necesitamos entender, ¿sí?, que estas personas han renunciado a sus derechos y se han negado a vivir la vida que les gusta para poner en primer lugar a aquel que murió por nosotros. El apóstol Pablo lo dijo de una forma. Pablo renunció a su vida, ¿saben ustedes? Dijo que todo lo que él era lo tenía por basura. Todo lo que yo soy, los títulos que tengo, ¿sí?, los idiomas que hablo, ¿sí?, mi profesión, mi religión, todo eso lo tengo por basura para ganar a Jesucristo, con tal de que acabe mi carrera, ¿cómo?, con gozo. Pero el apóstol Pablo lo dijo así en Filipenses 1:21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él había renunciado a su propia vida, había renunciado a su familia, había renunciado a su religión, había renunciado a sus deseos, a sus anhelos. Pero la mayoría de la gente que hoy vive el cristianismo quiere casas, quiere dinero, quiere que lo reconozcan, quiere llamar la atención en el cristianismo, quiere fama, pero no quiere pagar el precio. Quiere ser usado, pero no quiere estudiar. Quiere ser lleno del Espíritu Santo sin pasar tiempo en la presencia de Dios, pero es cristiano. Porque el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué dice Jesucristo acerca del compromiso que nosotros tenemos con Él? El cristianismo verdadero desea y está apasionado por seguir a Cristo. Está identificado con la misión de Jesús, está sometido a su voluntad y no le importa el sacrificio. Cuando una persona quiere
¿Han visto algún drogadicto que deje de drogarse? ¿No? ¿Qué hace ese drogadicto? Si no tiene la droga, ¿a dónde va? Él busca, va, investiga, vende, roba, mata, pero él alcanza lo que él quiere. Cuando un cristiano desea estar en la presencia de Dios, lo que hace es buscar a Dios, es anhelar a Dios. Hacer lo que sea por él. Exacto. Cuando yo digo soy cristiano, estoy invocando a Cristo sobre mi vida, y lo que estoy diciendo es que Él es mi comida, mi bebida. Mis deseos y anhelos están sustentados por la roca que es Cristo. Cristo no engañó a sus discípulos. Jesús les dijo de qué se trataba el cristianismo. Pero hoy los predicadores tenemos la culpa por no enseñarles a la iglesia qué es el cristianismo. Y el cristianismo se tiene que pagar un precio. Por eso la gente, con la gente que sirve, la gente que predica, la gente que disfraza una conducta, hace que el cristianismo y Jesucristo sea vituperado. Porque no representamos con dignidad a aquel que decimos que es nuestro Señor. Jesús lo dijo así, vean. Él no engañó a nadie, ni te engaña a ti, ni me engaña a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y la cruz significa muerte. La cruz es sacrificio. Pero hoy no queremos pasar ninguna de las cosas que Cristo pasó. Y la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para muchos el cristianismo es no tener problemas. Para muchos el cristianismo es que Dios les bendiga y tengan todo lo suficiente siempre para poder vivir. Sin embargo, en el libro de Hebreos vemos que muchas personas fueron desalojados de sus casas, fueron, sí, vituperados, fueron muertos, perseguidos, vestidos como ovejas y muertos por los perros, porque seguían a Jesús. Hoy no te pueden decir nada, ni te pueden llamar la atención, porque ya te vas a ir al mundo, pobrecito. Pues que te vaya bien. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que Jesús es el que demanda esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La cruz es dolor, la cruz es muerte, la cruz es sacrificio. Cada día, ¿cada cuándo? Cada día, y síganme. Cuando digo soy cristiano, estoy aceptando que mis derechos y mi libertad fue adquirida por un precio, y ese precio es un precio alto. Me molesta cuando los predicadores le dicen a la gente: Dios te ama como quieres. ¿Cómo Dios va a amar a una persona como quiere cuando Jesucristo tuvo que dar su vida para que esa persona, a través de Jesús, Dios la ame? Es triste escuchar a ese tipo de predicadores. Dios te ama como eres. ¿Sabes que Dios no te ama como eres? Dios tuvo que matar a Jesucristo para amarte a ti. No te ama a ti, te ama a través de su Hijo Jesús. Pero la gente y los predicadores están engañando a la gente diciendo: Dios te ama, Dios tiene un amor incondicional. Pero Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. O sea que la gracia tuvo un costo muy alto, y lo que se pagó por mí no fue cualquier cosa, fue el costoso, y fue la sangre de Jesús. Cuando oigo yo de personas que hablan así: Dios te ama, no importa, tú ven a Jesucristo así como estás, Dios te ama. Eso es una mentira.
Porque para poder tú llegar a Jesucristo, ¿qué necesitas? Para llegar al Padre, ¿qué necesitas? A Jesús. Entonces, Dios no te ama, ¿sí?, como eres. Dios está enojado contigo. Dios está airado con el ser humano, dijo Jonathan Edwards. Dios está airado con el ser humano. Y la única forma de que pueda quitarse esa ira sobre mi vida es cuando yo reconozco que Cristo fue el sustituto para que yo pudiera entrar al reino de los cielos. Fue por Jesucristo que fue preso, fue golpeado, fue humillado, fue crucificado. Y para que Dios te ame, necesitas creer en Él y ser su esclavo. De otra manera, la ira de Dios está sobre ti. Pero qué padre se oye. Dios te ama. No, el costo fue caro. Decía un predicador, la gracia es gratis. Pero el precio que se pagó fue muy alto y costoso. Entonces, cuando alguien dice, no, pues Dios te ama como eres, entonces están diciendo que Dios es tolerante con la maldad, con el pecado. Y no fue así, porque Dios tuvo que enviar a su Hijo para que a través de ese Hijo nosotros tuviéramos vida. En Juan 3, 18, 36, veamos lo que dice acerca de si es cierto que Dios me ama. Vean, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El versículo 36 de él mismo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces no es como dicen, Dios te ama. Si Jesucristo no está sobre mí y me ha rescatado y me ha libertado, ¿qué está sobre la gente? La ira de Dios, el enojo, ¿sí? La ira orge, la ira acumulada de Dios en miles de años, porque hemos rechazado a Jesús. Ahora, porque el hecho de que tú vengas aquí no quiere decir que tú eres cristiano. El hecho de que tú vengas aquí quiere decir que tú quieres saber de Jesucristo, pero el hecho de que tú seas cristiano es cuando tú realmente, ¿sí?, entiendes lo que es ser cristiano, un pequeño ungido, y que el ejemplo que tienes se llama Jesucristo, y que tu vida debe de dar un cambio, una transformación. ¿Y a quién te tienes que parecer? Pero si eres mentiroso, si todavía robas, si maltratas a la gente, si eres una persona que te crees la última Coca-Cola, ¿de dónde decimos que es el cristianismo? Pero los predicadores te dicen que sí eres cristiano. ¿Por qué te bautizaste? ¿Tomaste una decisión personal? ¿Aceptaste a Jesucristo? ¿Levantaste tu mano y ahora eres cristiano o cristiana? Pero el cristianismo va más allá. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y qué pasó con su vida? Él padeció, él sufrió y él nunca se quejó. Sin embargo, hoy los cristianos de hoy, ¿qué hacen cuando padecemos, cuando sufrimos? Nos quejamos porque no creemos que Dios tenga el control de eso que está sucediendo en mi vida. Creemos que estamos solos y le decimos, oh Dios, ¿por qué sucede esto? Si yo te sirvo, yo hago esto, yo trabajo, yo esto. Sí, pero ¿sabes qué? Has perdido
por el deseo de tu carne y por aquello que te está robando tu intimidad conmigo, has perdido esa relación íntima que tenías antes. Ser cristiano es estar dispuesto a pagar un precio, es aceptar su voluntad aunque vaya en contra de mis deseos o inclusive en contra aún de mi propia vida. Eso es ser cristiano. Les decía que veía una película de un negro acerca de lo que era la libertad. Y este negro era administrador en los tiempos que había esclavitud en Estados Unidos. Y entonces el dueño lo trataba bien, pero le debía dinero a un traficante de esclavos. Y como él era el mejor esclavo, lo vendieron. Y entonces todos los demás esclavos le dijeron: hemos escuchado que te van a vender porque tú eres el más valioso de aquí, y el patrón le debe dinero a un esclavista. Así es de que escápate. El negro era cristiano y le dijo: ¿sabes qué? No me voy a ir, porque yo sé que el día que me vaya, el patrón no va a tener con qué pagar la deuda, y yo no quiero que pierda nada. Y se lo llevaron de esclavo. Cuando uno es cristiano, uno pone su vida por los demás, no es egoísta ni arrogante, como lo hizo Jesús. Tenemos ejemplo en Jesús, ¿no? Seamos, sí, dice Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué pasó al apóstol Pablo? El apóstol Pablo sufrió por Jesucristo, pero ¿saben cómo sufrió? Con gozo, con alegría. En 2 de Corintios capítulo 11, 25 al 27, la Escritura nos habla acerca de los sufrimientos del apóstol Pablo. ¿Qué dijo Jesús en San Juan? ¿Qué dijo en los evangelios? En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Por mi causa los perseguirán, los matarán, los entregarán a las sinagogas. Hoy llega uno a una congregación de este tiempo y alguien no le habla y se va. En lugar de soportar, en lugar de ver, en lugar de saber por qué, lo que hace es decir: me voy de aquí, porque aquí no hay amor, porque aquí no hay esto. Pues el primero en que debería de demostrar el amor eres tú. Y entonces el apóstol Pablo, como cristiano, padeció. Y padeció con alegría, con gozo. Vean lo que dice, ¿sí? 2 de Corintios 11, 25 al 27. Y sufrió y padeció. Dice 3 veces 2 de Corintios 11, 25 al 27. 3 veces he sido azotado con varas. El apóstol Pablo estaba decidido. Este era el cristianismo verdadero. En el tiempo de ellos los perseguían, los mataban, los echaban a los perros, los metían al Coliseo romano, los mataban los leones, los niños llorando, y los padres estaban cantando. 3 veces he sido azotado con varas, decía el apóstol Pablo. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Y por qué pasaba esto? Porque amaba a Jesucristo, porque él estaba tan agradecido
que no le importaba padecer por Jesús. Nosotros somos esclavos en libertad, que amamos a Jesús voluntariamente y queremos hacer su voluntad voluntariamente. No somos esclavos obligados. Fuimos comprados por un precio y ahora somos esclavos, somos cristianos, pero para hacer la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo estuvo en azotes, en golpes, estuvo náufrago, peligros constantes, en necesidades, en hambres, en sed, en fríos. Perdió su libertad, en encarcelamientos, fue afligido por un aguijón, una enfermedad física. La diferencia del cristianismo de antes y de ahora es totalmente otra cosa. Ay, es que no tengo dinero para pagar el internet. Ay, es que no tengo dinero para un carro. Ay, es que no. Nos preocupamos más por cosas superfluas que realmente por lo que tiene importancia en nuestras vidas. El apóstol Pablo, Dios le dio, ¿sí?, una comisión y le dijo: le voy a enseñar a cuánto tiene que sufrir por mi causa. Pero también a nosotros nos dice que en el mundo vas a tener aflicción, que no te sorprendas del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuántos se gozan porque sufren? Están quejando todo el tiempo, hablando en sus casas. No, es que esto, es que el otro, es que aquello, es que en la congregación, es que mi patrón, es que siempre están quejando, murmurando. Siempre, en lugar de darle gracias a Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero si es el cristianismo de hoy. El cristianismo de hoy es queja, es llorar, pero no por las cosas de Dios, sino por lo que no tengo, por lo que no como, por lo que no me pongo. En lugar de darle gracias a Dios porque tengo sustento, porque tengo vestido, porque tengo comida. Pero no nos conformamos con eso. Queremos más y queremos más. El apóstol Pablo no se quejaba. Él sabía que si sufría era para que Cristo fuera glorificado. Y cuando tú sufres, glorificas a Jesús. Y un día, ¿sabes qué? Dios, como eres humilde, un día te levantará y delante de todos te exaltará. Pero si eres soberbio, delante de todos te humillará. El apóstol Pablo sabía que todo su sufrimiento tenía que ver con glorificar a Dios. Él sabía que sus aflicciones eran necesarias para que todos vieran que el poder de Dios reposaba sobre él y que la gloria era de aquel que resucitó de entre los muertos. En Filipenses 4:4, vean, él estaba preso. Nunca se quejó. Él dice, o sea que esta gente, ser cristiano era compromiso. Ser cristiano no era venir y salir igual. No era escuchar la palabra y irse a sus casas y ver un programa de chistes, ir a ver el fútbol. Era gente que era tocada por la presencia de Dios. Era gente que estaba siendo realmente restaurada por el poder de Dios y se iban a sus casas compungidos porque su pecado había sido revelado. El apóstol Pablo les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él se regocijaba. Él sabía lo que Jesucristo le había dicho, que él iba a padecer, iba a sufrir. Y te voy a decir un día, tú vas a sufrir y vas a padecer. El problema no es cómo ni por qué. El problema es cómo lo entiendes tú.
Realmente, si eres un hijo de Dios, pasarás la prueba. Si eres un hijo de Dios que estás consciente de que Dios lo permitió, Dios hace la llaga, Él la vendará. Pero no era simple conocimiento de ellos, era una vivencia. La Biblia no era un libro de historia. Para muchos cristianos leen la Biblia, pero es un libro de historia. Ellos lo vivían. Por eso no sucede nada en nuestras vidas, porque para nosotros es historia. Sí, es que a ellos les pasó, pero esto es lo que está pasando ahora. Es lo que está pasando en la India, lo que está pasando en la China, lo que está pasando en Nigeria. Que los cristianos están siendo asesinados, están siendo quemados, los han grabado, quemándolos y torturándolos, y ellos se mantienen firmes y dicen: Cristo es mi Señor. Y aquí parece que nosotros nos hacen algo, es que ahí murmurando, vociferando, diciendo cosas de la gente. Y son cristianos, dicen, en lugar de que nosotros le digamos: Dios, Padre, ten misericordia de mí y ayúdame a entender qué es lo que estás haciendo en mi vida, para que cuando yo salga de esto salga purificado, y el fuego de la prueba queme todas las impurezas que hay en mi vida, y tú toques mi vida para que tú seas el Señor realmente de mi corazón, Señor. El apóstol Pablo no hablaba porque sí. Los apóstoles nos dan a conocer el verdadero cristianismo, ese cristianismo que no se practica ahora. El cristianismo de hoy es prosperidad. No tienes que estar enfermo. Dios quiere darte una casa, un coche, todo saldrá bien. Ese es el cristianismo de ahora, ¿sí? Pero veamos qué nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículo 29. Y es que esa es la idea que nos han vendido. Yo les decía ayer, empieza a predicar de Jesús. ¿A quién le predicaste hoy? ¿Saben en tu empresa que tú eres cristiano? ¿Les predicas? ¿Les hablas? ¿Te comportas como cristiano? ¿Pagas el precio? ¿Estás trastornando el lugar donde trabajas? Vean, ¿qué estaba pasando aquí? Bueno, pues los estaban persiguiendo, ¿sí? Y en ese tiempo ser cristiano era pagar un precio muy alto. Y estaban tratando de meterlos al bote, ya los metían y los estaban persiguiendo, pero ellos vean lo que dicen en el versículo 29. Pero voy a leer desde antes, voy a leer desde el 23. Puestos en libertad, o sea, ya los habían tomado presos porque habían curado a un ciego de nacimiento. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, ¿qué les habían dicho? Que no predicaran en el nombre de Jesús, que dejaran de predicar en el nombre de Jesucristo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vean, era confiar totalmente en Dios. Era depositar su confianza en Él. No había planes, no había trucos como hoy en las iglesias, que hacen sus planes y sus cosas. En lugar de que se pongan a orar, en lugar de estar haciendo planes, estrategias, métodos. ¿Cuál era el método de Juan el Bautista? ¿Cuál era el método de Elías? ¿Cuál era el método del apóstol Pablo? Era seguir la presencia de Dios. No era seguir métodos, ni escuelas, ni nada por el estilo, ni sistemas de administración. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Y lo que necesitamos hoy en la iglesia es gente que sea guiada por el Espíritu Santo, no por sus pasiones, sus deseos, sus anhelos. Es que yo quiero. Gente que tocaba aquí que me decía: no, es que yo quiero tocar en un auditorio.
Dijo, le decía yo, no te promuevas tú, deja que Dios te promueva. Si es que Él quiere eso, y si no quiere eso, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios porque yo tengo anhelos, tengo deseos. Hay gente que no la ha hecho en el mundo y se mete de pastor. Hay gente que no la ha hecho en el mundo, es arquitecto, es ingeniero y no la han hecho en el mundo y se meten a enseñar la palabra porque nunca la hicieron allá y piensan que es fácil, pero no. Aquí ellos estaban entendiendo que Dios era soberano. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas, vean lo que piden ellos. Estaban siendo amenazados de muerte. ¿Por qué lloras? ¿Porque no tienes para una coca? Ellos estaban siendo amenazados de muerte. Dice, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. O sea, no le estaban diciendo, quítanos los problemas, quítanos todo lo que estas personas están diciendo, danos valor. Y nosotros cuando tenemos un problema, lo primero que oramos es, yo los he oído cómo oran, Señor, quítale el problema. En lugar de que digamos, Señor, haz tu voluntad en esta persona. Y hay veces que ayudamos y echamos a perder a la gente porque no es Dios el que nos dijo que ayudáramos, es nuestra carne, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero no es el Espíritu Santo. Y los echamos a perder porque Dios quiere trabajar en sus vidas. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Queremos que no sufran, queremos que no padezcan, cuando la única forma en que una persona pueda ser transformada es cuando está sufriendo y padeciendo y estando en una situación crítica. Entonces volteará al cielo y dirá como el hijo pródigo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Mientras no hay otra cosa. Ellos estaban orando y les decían, ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo, con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Qué estaban buscando ellos? La gloria de Dios. No importa lo que pasemos, no importa lo que esté sucediendo, lo que esté pasando, Señor. Yo lo que quiero es que se hagan sanidades, se hagan milagros, la gente vea que tú eres Dios, que sigues transformando el corazón de la gente, que el borracho cambia, que el adúltero es transformado, que el mentiroso habla la verdad. Eso es lo que queremos, Señor. No importa nuestra humanidad, no importa lo que yo pase, no importa lo que yo sufra, pero que se cumpla el propósito de Dios en mí. ¿Qué es lo que quieres tú? Los pastores cobardes se esconden cuando hay problemas. No quieren tratar los asuntos con la gente. Hay pecado y se los dejan a otras personas porque no quieren tratar los asuntos verdaderos. No quieren confrontar a la gente. No quieren decirle a la gente. El cristianismo verdadero es ser esclavo voluntario. Ahora, bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes que Dios te compró? ¿Sí saben eso? Sí. Y si alguien me compra, ¿a qué tiene derecho? Todo. A todo. Pero ¿por qué no asumimos eso? El apóstol Pablo en la carta de Romanos dice que él es siervo. Esa palabra siervo
Es la palabra doulos en el griego, que ahí la interpretan como siervo, pero realmente esa palabra significa esclavo, porque un siervo todavía puede tomar decisiones, pero un esclavo perdió todos sus derechos. Y cuando Cristo nos compró en un mercado de esclavos. Nosotros estábamos vendidos al pecado, pero nos compró con su sangre preciosa y nos dejó libres para que nosotros le adoráramos de forma voluntaria. El cristianismo se trata de ser un esclavo voluntario que ame a su Señor por lo que Él es, como los esclavos del Viejo Testamento, que les decían: ¿saben qué hizo? Te cumpliste tu tiempo, te tienes que ir de aquí. Y ellos decían: no me voy porque te amo. Amo a mi familia, te amo a ti y no me voy a ir. Quiero ser un esclavo voluntario, un esclavo que se quede por amor. Y Dios te compró a ti y Él puede hacer lo que Él quiera hacer en tu vida. Pero eso es lo que no queremos. Y eso es lo que dice la gente. Y muchos negros ahora en Estados Unidos dicen: ¿y por qué esclavos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Porque a ellos los trataron mal. Porque la esclavitud que ejercieron en Estados Unidos, en Inglaterra y en varios países acerca de la esclavitud, distorsionaron lo que Dios dijo en el Viejo Testamento y abusaban de los esclavos y los maltrataban y los mataban. Y Dios tenía reglas para los esclavos, que deberían de tratarlos bien, etc. Pero el verdadero cristianismo es que tú y yo somos esclavos. Pero tenemos esa conciencia. Muchos ni siquiera han escuchado esto. El apóstol Pablo decía: yo soy siervo de Jesucristo, apóstol y siervo de Jesús. Yo soy esclavo de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo no se quejaba, porque él sabía que seguir a Jesucristo era sufrimiento, que seguir a Jesucristo era vivir una vida de rechazo. Por eso te digo, empiézate a comportar como cristiano y te aseguro que vas a venir la próxima semana, si realmente lo haces, y te vas a dar cuenta de que la gente que dice que te quería era una mentirosa. Pero a nosotros nos gusta disfrazar el cristianismo. Ay, no, mejor que me quieran todos. Yo me llevo bien con todos. Pues sí, te llevas bien con todos porque nunca les quieres decir nada acerca de Jesús. Nunca hay un confrontamiento. Tu hermano está adulterando, pero no hay ningún problema. ¿No? ¿Sabes de alguien que sabes que está robando? No hay ningún problema. No hay problema. Dios te ama. Échale ganas. Por eso el verdadero cristianismo está siendo trastocado. Jesucristo está siendo dejado mal por nosotros. Porque pensamos que ser cristiano es venir aquí, es diezmar, es cantar, es alzar las manos. Para nada es eso, para nada. El verdadero cristianismo se vive aquí, mira. Y Dios conoce nuestro corazón y Él sabe si eres honesto o eres deshonesto. Aquí. Y cuando la gente te dice algo, Dios sabe lo que estás pensando, Dios sabe lo que estás decidiendo, Dios sabe qué es lo que vas a hacer antes de que tú lo hagas. Dios ya lo sabe y sabe lo más íntimo de nosotros y sabe si somos honestos, sabe si realmente nos importa a la gente, si venimos aquí porque le amamos a Él o por cumplir un requisito, solamente por eso. Pero Dios desea que nosotros seamos gente que realmente busca a Dios, que seamos cristianos verdaderos. Hoy oramos por todo. Mañana hay un evento.
¿Qué dice la palabra acerca del evento que les dijeron una vez? Pero muchos no van a ir. ¿Y qué dice la Biblia? Díganme. Por estar en la casa. Que es mejor estar en la casa del luto que en la casa de la fiesta. Y la última morada de una persona es lo más importante. ¿Y sabes qué? Dios te lo está demandando a ti, por eso te invitaron. Para que tú vayas y hagas lo que tienes que hacer. Y es ahí donde nosotros decimos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Tu trabajo se convirtió en un ídolo? ¿Tu familia se convirtió en un ídolo? Pero somos cristianos. Cuando Dios dice, ve, ve. Estaba escuchando, leyendo más bien, la historia de una mujer en el tiempo de Roma. No recuerdo cómo se llamaba la muchacha. Y le dijeron, ¿tú eres cristiana? Dijo, sí, soy cristiana. Si tú niegas a Jesucristo, te vamos a dejar ir libre, no hay ningún problema. No vas a pasar por ninguna de estas cosas que le hacemos a todos los seres humanos que creen en Jesús. Si tú niegas solamente a Jesús y dices, yo niego a Jesús, te vas. Y ella dijo, no me voy, no lo voy a decir. Él ha dado su vida por mí. Él pagó un precio por mi pecado. Él nunca me ha hecho nada malo. ¿Y cómo yo lo negaría? Le cercenaron los senos. Se los cortaron. Al final la mataron. Pero nosotros ¿hasta dónde quieres que llegue Dios con tu vida si tú eres cristiano? Hasta que haga algo que realmente te duela. A lo mejor ya lo hizo, pero ya te endureciste. Ya te endureciste, ya Dios te habló, ya te hizo cosas, ya te quitó a alguien, ya te quitó el trabajo, ya te quitó a una persona que amas, ya te quitó, sí, la salud, etcétera. Pero en el momento dijiste, sí, Señor, estoy convencido de que sí, tú tienes la razón, pero pasa el tiempo y otra vez te endureciste. Perdiste tu pasión. No te levantas en las mañanas, no oras, no lees. No buscas al Rey de Reyes y Señor de Señores y quieres que todos los problemas se solucionen. Escuchen bien, Dios no va a usar a nadie que no esté comprometido. El problema no es de Dios. El problema está en nosotros. Pero ¿cómo Dios va a usar a alguien que no está comprometido? ¿Dios se comprometerá con esa persona? No. Dios busca hombres y mujeres que aborrezcan el mundo, que aborrezcamos lo de allá afuera. Veo muchos cristianos en las alabanzas con su sombrero y vestidos a la moda, acá, sus tatuajes, y bien orgullosos de eso. Cristianos, yo no estoy diciendo que una persona que llegue tatuada aquí es diferente, es incrédulo, que se meta con todos sus tatuajes. Pero si es una persona cristiana y se tatúa, y es una persona que quiere aparentar a través de la moda cómo se viste el mundo, las mujeres, cómo se viste el mundo, todas apretadas ahí, caray, ¿cómo? Dios dice que el que ama al mundo
al sistema de cosas, Dios es su enemigo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Renunció a todo lo tuvo por basura. Tú y yo lo tenemos por basura para ganar a Cristo. No somos legalistas. Si llega una prostituta aquí con su minifalda, que le pase. Y no tenemos por qué juzgar a esas personas, porque hay personas que las juzgan. Pero si es cristiano, sí hay que juzgarlo. Y la palabra de Dios lo dice en 1 Corintios capítulo 6. Si llega tatuado, que llegue. Si llega marihuano, que llegue marihuano. Si llega borracho, que llegue borracho. Porque Dios no vino a los buenos, Él vino a los pecadores. El problema es cuando ya somos cristianos, que queremos vivir igual que los de allá afuera, vestirnos igual que los de allá afuera, hablar igual que los de allá afuera, comportarnos igual que los de allá afuera. Y el cristianismo se rebaja, se diluye. ¿Y quién queda mal? La palabra dice en Romanos que la gente, ¿sí?, no se acerca a Jesús. Bueno, lo voy a decir de otra forma: por nosotros. No es que no quieran, sino que no ven algo que se les antoje. Eso es lo verdad. Pero llegamos aquí, levantamos nuestras manos, nos hincamos, hacemos ritos, gritamos, danzamos, pero nuestro corazón está lejos. Lejos. Porque cuando nos solicitan para ir a un lugar de estos, a un panteón, y puedes hacerlo y no lo haces, es pecado. Porque es mejor estar en la casa de luto que en la casa donde hay alegría, gozo. Porque es el último adiós a un cuerpo, a una persona. Exaltemos a Jesús, busquemos a Dios, anhelemos a Dios con todo nuestro corazón. Trastorna tu colonia, trastorna el lugar donde vives con el Evangelio. Habla, porque un día Dios te lo va a demandar y te va a decir: ¿y el talento que tengo? ¿Dónde está? Te di un talento, ¿dónde está mi ganancia? Y si no lo usamos, ¿qué va a hacer Dios? A ver, dámelo. ¿Y a quién se lo va a dar? Al que tiene más. Al que tiene más. Ser cristiano no es venir a reunirse solamente. Ser cristiano no es solamente orar ni leer. Ser cristiano no es cantar ni dar diezmos solamente. Ser cristiano es vivir como Cristo vivió. Ser cristiano es amar o esforzarnos como Jesucristo vive. No quiere decir que nunca vas a pecar, no quiere decir eso. Pero tu tendencia va a ser ¿a qué? A imitarlo. Porque tampoco podemos decir que no podemos pecar. Pero nuestra vida va a demostrar más santidad que pecado. El problema de hoy, de muchos, es que llaman su pecado. Y ya ni cuántos son.
Entonces, no se conviertan en personas religiosas. Va a haber gente aquí mismo, que te van a criticar si eres diferente. Si tú eres santo, te van a criticar. Pero Martín Lutero decía algo: si los perros ladran, es porque vamos por buen camino. Y si la gente te critica por ser diferente, pues qué bueno. Pero que no te critiquen por ser débil, por ir en contra de Jesús. Que te critiquen porque amas a Jesús. Así es de que exaltemos a Jesucristo. Y si algo pasa en tu vida, no te quejes. Alégrese. Y busquemos su rostro todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y cuando aquí se anuncie algo que sea para que Dios sea exaltado, trata de hacerlo. Porque no es el que dice, porque nosotros también nos invitaron. Pero la invitación de quién es. ¿Tú crees que pasen las cosas nada más porque sí? Dios quiere ver nuestro corazón, no solamente que le amemos de labios, sino con un corazón. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos. Te pedimos por esta familia que está pasando por estos momentos difíciles. Te pido por la vida de ellos, guárdalos en tu nombre. Por la vida de Víctor, de su mamá, que perdieron a su abuela ayer también, Padre. Te pido en el nombre de Jesucristo que tengas misericordia de ellos. Y por la gente que ha perdido a un ser querido, Señor, sea familiar o no lo sea. Por eso tenemos que hablar, Señor, de ti. Porque la única forma en que la gente pueda llegar a ti como Padre es a través de conocer a Jesucristo. Y nos has dado la encomienda a nosotros de que ellos escuchen que hay salvación, perdón y vida eterna en Cristo Jesús. Bendice, Padre, tu obra en todo el mundo. Levanta a las personas que tienes que levantar. Levanta a hombres como Juan el Bautista, que no tengan miedo de decir las cosas, como Elías, como Pablo, Señor. Mujeres como Esther, Señor, como Dorcas, como Ana, como a otras muchas, Padre. Que no se conformen a este siglo, que busquen tu rostro y sean tenaces, Señor, para hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor, que siempre están delante de ti, y ten misericordia de nosotros. Sé que este tipo de predicación es condenada, es farisea para muchos. Pero tú sabes, Señor, y lo dice tu Escritura, que aquel que te quiere seguir debe de pagar un precio. Aquel que te quiere seguir debe renunciar a su vida, a su familia, a sus deseos, a sus anhelos, para cumplir tu propósito, Señor. Así es de que no me importa lo que digan los demás, me importa lo que digas tú en esta vida. Y eso es lo que tengo que hablar, y eso hablaré. Te damos gracias, Señor, porque nos has rescatado, y eso es lo más maravilloso, que hoy, Señor, podemos
estar seguros de que estaremos contigo para siempre. No por ningún mérito nuestro, no. No por ninguna obra que nosotros hicimos, no. Es gratis. Pero el costo es alto, y fue el costo de un hijo muerto en una cruz, que se levantó al tercer día de entre los muertos y vive para darles libertad a aquellos que están en esclavitud por el diablo. Y que a través de su sangre, Señor, nosotros adquirimos vida eterna y perdón de pecados. Él murió, pero resucitó y está vivo. Gracias, Señor, por el privilegio que nosotros tenemos. Ahora no es por obras, no, es gratis. Pero las obras dicen, hablan acerca de nuestra salvación. Así es de que tú dices que el que robaba ya no robe más. Tú dices que el que mentía ya no mienta más. El que se emborrachaba ya no debe de hacerlo. Las obras dicen que tenemos fe, pero no nos salvan. El que nos salvó es Jesucristo. Solamente es una evidencia de nuestra salvación. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Bueno, antes de despedirnos, vamos a pasar el contenedor, lo que es para lo de las rentas y algunos decanos. Pasa, por favor. Contenedor.